Hola, un saludo muy especial a todos. Bienvenidos a este proceso de capacitación y formación de las competencias blandas para los integrantes del equipo de proyectos. Vamos a hablar en esta ocasión de la comunicación organizacional efectiva. ¿Por qué es importante la comunicación dentro de las organizaciones y dentro de la gestión integral de proyectos? ¿Cuál es el objetivo general? Necesitamos generar conciencia de la importancia de la comunicación, de la buena comunicación dentro de los procesos, dentro de una organización. Como objetivos específicos vamos a tratar de aclarar el concepto de la comunicación, identificar los medios de comunicación, identificar cuáles son los tipos de comunicación, igual determinar los pasos para una comunicación efectiva, reconocer los principios de la comunicación, construir reglas básicas para una comunicación efectiva y disminuir aquellos errores y barreras que cometemos de manera común en la comunicación. Iniciemos pues explicando qué es la comunicación como concepto. Sabemos nosotros que la comunicación, más que ser necesaria, es vital para poder nosotros interpretar todo lo que nosotros percibimos de nuestro entorno. Entonces, la comunicación se puede resumir o concluir como aquella conducta y comportamiento que la persona realiza cuando interactúa con los demás. En esta interacción se involucran sentimientos, emociones, que hacen que esta comunicación sea subjetiva, o sea que pertenece solamente a una persona. Las maneras de comunicarnos, las formas de comunicarnos, estampan nuestra firma dentro del proceso de comunicación. Cuando nosotros estamos leyendo un libro, estamos leyendo una columna de un periódico, podemos detectar quién la escribió solamente con la forma en que se lo hace. Entonces ya le pone la subjetividad, le pone su firma a ese proceso de comunicación. ¿Cómo funciona la comunicación? Recordemos que la comunicación es un proceso y como todo proceso tiene unas entradas, tiene unos procesamientos o unos desarrollos donde vinculan unas herramientas, unas actividades y por último un producto, ¿de acuerdo? Entonces aquí participan un emisor, que es la persona encargada de transmitir, ¿verdad? También va un mensaje. ¿Qué es el mensaje? Lo que se quiere decir. Y ese mensaje va codificado. La codificación de ese mensaje es el idioma en el cual se está desarrollando la lengua, ¿de acuerdo? También tenemos el canal. El canal es esa herramienta que utilizamos nosotros para poder transmitir ese mensaje codificado. En este caso sería la voz, sería ese canal de transmisión. Y yo lo estoy haciendo con ustedes a través de el internet, ¿de acuerdo? También dentro de ese proceso participa otra persona que es el receptor. El receptor es la persona que va a recibir ese mensaje codificado y va a tratar de hacer la decodificación. ¿Por qué tratar de hacer la decodificación? En ese tratar está la efectividad que tiene el emisor para que el receptor pueda decodificar fácilmente ese mensaje. ¿Cuáles son los medios de comunicación? Nosotros tenemos unos medios de comunicación y los medios de comunicación más utilizados por nosotros son la palabra, ¿verdad? Que viene acompañada del tono de voz, los gestos, nuestros cuerpos hablan, los gestos hablan, la postura corporal habla, las miradas hablan y nuestro silencio, cuando nosotros callamos y no hablamos, también dice mucho. Entonces recordemos, la palabra acompañada del tono de voz y todo nuestro lenguaje corporal es el medio de comunicación mediante el cual nosotros interactuamos con las demás personas. Tenemos que ser muy sensatos cuando estamos transmitiendo cualquier tipo de mensaje y tenemos que tratar que nuestro lenguaje corporal transmita la misma información que estamos haciendo de forma verbal. ¿Cuáles son los tipos de comunicación? Pues estamos reafirmando que dentro de los tipos de comunicación está la verbal oral,
es ese mensaje que se hace de manera verbal, se hace a través de la voz, ¿de acuerdo? Entonces por eso viene de verbo. La no verbal es el lenguaje corporal, ¿de acuerdo? Entonces, como tipo de comunicación tenemos el lenguaje verbal, donde utilizamos la voz, el no verbal, cuando utilizamos nuestro cuerpo, y la escritura, ¿de acuerdo? Cada una de ellas tiene unas características especiales y particulares, como la escritura va siempre acompañada de otro tipo de estructura totalmente diferente, pues no trasciende a un nivel físico, ¿de acuerdo? Se puede hacer de manera virtual, se puede hacer a través del papel, como las cartas, los formatos, todos los documentos que acompañan los proyectos. Hablamos de una comunicación escrita. Hablamos de una comunicación verbal cuando hacemos las reuniones del equipo, y ahí utilizamos también comunicación no verbal, que es la gesticulación que observamos dentro de los emisores y de los receptores de esa información. Los canales de comunicación. ¿Cuáles son los canales de comunicación? Son aquellos medios por los cuales se logra la transmisión de ese mensaje. Hablamos nosotros de los teléfonos, los computadores. Si hablamos ahora de esos dos, de los computadores y los teléfonos, pues hablamos de las comunidades virtuales, hablamos también de periódico, la prensa, los informes que nosotros emitimos dentro de las organizaciones y dentro de la gestión de proyectos. Hablamos también de otro tipo de comunicación que puede ser no formal, que sería la utilización de las redes sociales, que ahora cada vez en el mundo organizacional se está transformando en algo muy formal. Un canal informal. ¿Cuáles son los canales informales? Los canales informales son los que nosotros producimos en los corredores, aquella información que se transmite de persona a persona y que no es confirmada. Son los comunes rumores, ¿de acuerdo? Entonces, no caigamos en esos canales de informalidad cuando hablamos de comunicación. Cuando escuchamos que alguien nos dijo que había dicho que dijo, esa información no ha sido confirmada, entonces es un rumor, y nosotros como administradores, como líderes de procesos, no nos podemos permitir tener información no verificada, pues no es confiable para la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Entonces todo tiene que estar soportado por un documento o por una evidencia que me afirme a mí la veracidad de esa información. Las vías de comunicación. Sabemos nosotros que las vías de comunicación pueden ser descendentes o ascendentes. Hablamos nosotros que una información descendente es la que se realiza desde la cabeza de la estructura o de la mayor posición de esa estructura organizacional hacia cada uno de sus colaboradores, de forma descendente, cuando se transmiten los objetivos, políticas, reglas, instrucciones, órdenes y demás que se generan a nivel de planeación estratégica. También existe otro tipo de comunicación, que es la comunicación ascendente, y esa comunicación ascendente es la que se transmite en esas reuniones gerenciales, cuando los líderes de proyectos, en las reuniones de equipos de proyectos, empiezan a exigir esa información que se produce en el diario hacer por cada uno de sus equipos o los subgrupos de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces la comunicación se produce abajo y empieza a subir hasta llegar a la cabeza o al líder de proyecto en este caso. Hablamos nosotros de una comunicación horizontal cuando se hace reuniones del mismo nivel. Cuando estamos hablando nosotros de nuestras reuniones estratégicas para las tomas de decisiones dentro de los proyectos, se hace en un espacio donde todos somos iguales. Entonces van a estar todos nuestros líderes de procesos, cada uno aportando desde su rol decisiones e informaciones muy importantes para que permitan la continuidad de los procesos en el cumplimiento de los objetivos de la corporación. Esto es una comunicación horizontal. Los estilos de comunicación. Los estilos de comunicación van muy ligados a cada una de las personalidades de los emisores. Tenemos entonces la agresividad, que va amarrada al autoritarismo,
y a este lenguaje no verbal que genera imposición. Son personas que por lo regular no escuchan, que generan sus propias opiniones y que violan los derechos que tienen los demás. También tenemos aquella persona que es pasiva, que es la persona que tal vez tiene problemas de autoestima o no le gusta ser conflictiva, que le falta hacer valer su opinión ante los demás, un criterio que pueda que tenga la razón, pero no la hace valer. Por lo regular, siempre tiene una posición donde no toma responsabilidad frente a cualquier tipo de decisión. Entonces necesita aceptación, pero es débil y puede ser muy frágil a la hora de recibir algún tipo de contrarrespuesta a una información. Tenemos aquella persona que es totalmente asertiva. Entonces, ¿qué o cómo es ese estilo de comunicación asertiva? Es la persona que es directa, que sabe sus derechos, reconoce los de los demás, respeta al otro, hace sentir bien a las personas, piensa bien, sabe expresarse, suaviza cualquier tipo de mensaje, inicia las conversaciones desde el yo pienso, respeta lo que el demás piensa, pregunta qué piensas tú, qué necesitamos, es muy propositivo. Pues la comunicación asertiva es aquella donde realmente utilizamos todos los mecanismos posibles, los medios de comunicación, el dato de comunicación, para lograr entregar ese mensaje que realmente se debe de entregar en las condiciones que los requerimientos técnicos lo exigen. Entonces, concluyamos un poco. La comunicación efectiva es aquella donde el receptor recibe el mensaje de manera clara y es igual al mensaje que emite la persona que está interpretando el mensaje. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Es muy simple. La comunicación efectiva se trata de eso, diferenciar entre oír y escuchar. Oír es lo que todos hacemos por naturaleza, es ese don con el que llegamos al mundo, es ese fenómeno biológico y solamente físico por el cual nosotros podemos percibir las ondas que llegan a nuestro oído y que hacen vibrar nuestro tímpano. Y decimos nosotros, oímos. Pero ¿qué es escuchar? Escuchar es la capacidad que tiene cada uno de nosotros para decodificar ese mensaje que se nos está entregando. ¿Cuáles son las técnicas de la escucha activa? Usted siempre debe manifestar interés por su interlocutor, demostrar aceptación, retroalimente constantemente, pregunte lo que no entiende o haga aceptaciones cuando usted está entendiendo algo, haga pausas y permítase preguntar hasta donde te estoy entendiendo, me quieres decir esto y esto, ¿de acuerdo? Debe compartir inquietudes, hacer preguntas sin ningún tipo de restricción y preguntar honestamente. Aquí nos debemos de tomar un tiempo para hacer unos ejercicios. El primero es historia sin palabras y afinemos los sentidos. Historia sin palabras es tratar de interpretar desde la mímica y contar alguna historia para que nuestro receptor intente decodificar esa información sin emitir palabras. Se vale todo el lenguaje corporal. El segundo ejercicio, afinemos los sentidos, se trata sencillamente de un ejercicio donde con la ayuda de todo nuestro cuerpo y sin emitir sonido, con los ojos vendados, vamos a transmitir información solamente con nuestras manos de cuerpo a cuerpo con nuestros compañeros. Tenemos 20 minutos para desarrollar cada una de estas actividades. Bueno, ya han pasado los 20 minutos, el ejercicio estuvo muy placentero, logramos el objetivo. Ahora no me queda más que agradecer por la atención prestada y decirles que nos vemos en la segunda capacitación de este ciclo de capacitaciones. Recuerden algo, la verdadera comunicación no comienza hablando, sino escuchando. Muchas gracias.